médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. La médula espinal se encuentra en el interior del conducto vertebral, que está formado por los orificios de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras. La médula es un haz tubular delgado y largo de tejido nervioso y células de apoyo que van desde el bulbo raquídeo en el tronco cerebral hasta la región lumbar de la columna vertebral. La terminación de la médula, denominada cono medular, es, como el nombre le dice, tiene una forma de cono de la médula espinal, donde la pía madre continúa caudalmente como filium terminal a través del saco dural y se inserta en el coxis, y el coxis tiene solo un segmento espinal. Los nervios salen de la médula espinal a lo largo de toda su longitud, en número de un par por cada segmento medular. La médula presenta dos ensanchamientos o intumerancias, denominada la 1 cervical, que va desde la C4 hasta la T1, y el ensanchamiento o intumerancia lumbosacral, que va desde la T10 a la L1. El ensanchamiento cervical corresponde al origen de los nervios que se dirigen al miembro superior, y el ensanchamiento lumbosacral corresponde a los nervios que se dirigen al miembro inferior. Esta médula se compone de vías neuronales para que un mensaje se transmita desde el cerebro a alguna parte del cuerpo. Se envía de neurona a neurona a través de las uniones conocidas como sinapsis. Este proceso continúa hasta que el mensaje alcanza su destino final, ya sea un músculo, una glándula u otra célula no neuronal. El sistema nervioso central está organizado de forma que permite que ciertas partes de la médula espinal controlen o afecten determinadas zonas del cuerpo. Estos mensajes o impulsos transmiten dolor, movimiento, temperatura, contacto y vibración, recordándole a la piel, a las uniones, a los músculos y a los órganos internos que todos son transmitidos a través de la médula espinal. El papel del sistema nervioso central es controlar la mayor parte de las funciones del cuerpo y de la mente. El cerebro interpreta toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos, órganos internos. La procesa y luego transmite a nuestro cuerpo cómo reaccionar. Por lo que, si sufriera una lesión, los mensajes no serían claros y podrían no llegar a su destino. Las células del sistema nervioso central son más complejas y especializadas, por lo que no tienen la capacidad de regenerarse. Las funciones de la médula espinal, las más importantes, son 3. La primera es retransmitir mensajes del cerebro a otras partes del cuerpo, normalmente a un músculo, para que reciba una acción. Retransmitir los mensajes captados a través de los receptores sensoriales encontrados a lo largo de todo el cuerpo al cerebro. Y coordinar los reflejos, respuestas rápidas a estímulos externos que no van hacia el cerebro y son manejadas por la propia médula espinal. La médula espinal aproximadamente mide 45 centímetros en el hombre y 42 centímetros en la mujer, con un ancho de 1 centímetro. Y pesa aproximadamente 30 gramos. La médula espinal está constituida por sustancia gris y sustancia blanca, que adoptan la distribución bastante regular. Al examinar un corte transversal de la médula, puede observarse que la sustancia gris presenta una disposición en forma de H
y la sustancia blanca ocupa la parte externa que rodea la sustancia gris. También podemos observar dos fisuras o surcos medios. El uno denominado fisura medio anterior y el otro fisura medio posterior. La fisura media anterior, como su nombre lo indica, está ubicada en la parte anterior de la médula y el otro en la parte posterior. La fisura media anterior es más profunda y sirve para identificar la parte frontal de la médula espinal. La sustancia gris habíamos dicho que tenía una forma de H. Cada una de estas puntas recibe el nombre de astas. Estas astas tenemos dos astas ventrales o anteriores y dos astas dorsales o posteriores. Las astas anteriores dan origen a las raíces motoras y las astas posteriores dan origen a las raíces sensitivas. Las astas anteriores se pueden identificar debido a que estas son más anchas que las astas posteriores. En el centro de la H podemos observar que tenemos el conducto central o conducto ependimario. Dentro de la H también podemos ver que en el medio de las astas anteriores y astas posteriores también tenemos una asta lateral. Estas astas, cada una de ellas tiene tres partes, una que es la base, otra el cuello y la parte más distal al centro denominada cabeza. Rodeando al conducto central podemos observar que tenemos dos espacios, una anterior y otra posterior. A estos espacios les vamos a denominar comisura gris anterior y posterior. Siguiendo con el estudio de la sustancia gris, vamos a estudiar los núcleos. Existen tres porciones, el sensitivo, el vegetativo y el motor. Para determinar cada una vamos a dibujar una línea que es la zona viscerosensitiva. Arriba de esta va a estar la porción sensitiva que están en las astas posteriores. Luego vamos a dibujar la zona visceromotora. Entre estas dos zonas va a estar lo que es el vegetativo, el cual está cerca del conducto central o epidermal. Debajo de la zona visceromotora vamos a encontrar la porción motora de las astas anteriores. Siguiendo con el sensitivo en los núcleos, el primer núcleo del sensitivo va a ser el núcleo sustancia gelatinosa de Rolando. El segundo es el núcleo propio del asta dorsal. El tercero, vamos a encontrarnos con el núcleo de la columna de Clerc y cerca de la zona viscerosensitiva va a estar el núcleo de la base del asta dorsal. Esto acaba en sensitivo. Ahora vamos vegetativo, que vamos a encontrar tres núcleos. El primero es el núcleo lateral. Segundo es el núcleo intermedio y cerca de la zona visceromotora vamos a encontrar el núcleo medial. Siguiendo ahora con la porción motora o motriz, también vamos a encontrar el núcleo anterointerno y el último de ese es el núcleo anteroexterno. Eso es todo de la sustancia gris. Ahora comenzamos con el estudio de la sustancia blanca. Bueno, siguiendo con la descripción de la médula espinal, continuamos a describir ahora lo que es la sustancia blanca. Primero vamos en la animación a encontrar lo que es determinar cuál es la sustancia blanca. Bueno, los aspectos que debemos saber de la sustancia son que, como bien antes estudiamos la sustancia gris, debemos saber que la sustancia blanca va a estar rodeando a lo que es la sustancia gris.
sabemos que la sustancia gris está en forma de H y aquí en la sustancia gris vamos a cambiar de términos. Si antes conocíamos como astas, ahora les vamos a llamar en la sustancia blanca cordones. Estos son tres. El primero va a ser cordón posterior, el otro cordón lateral y el último va a ser el cordón anterior. Conocido esto, la sustancia blanca se va a encontrar dividida por surcos esenciales. El surco posteromedial, que no es tan pronunciado como el surco anteromedial, que es demasiado pronunciado y con eso se puede determinar cuáles son las astas en la sustancia gris. Pero esto no quiere decir que solo tengan esos dos surcos, sino van a presentar otros surcos, pero menos pronunciados que estos, que son unos hundimientos. El primero va a ser que al lado del surco anteromedial se presenta el surco anterolateral, que es menos pronunciado. En cambio, en la parte posterior, vamos a un lado del surco posteromedial, está el surco postero intermedio y más abajo de este se encuentra el surco posterolateral. La sustancia blanca va a presentar tres fascículos responsables del paso del impulso de tipo motriz en caso de los dos núcleos que están en la parte posterior. Aquí vamos a encontrar a dos fascículos que son el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Estos van ascendiendo a lo largo de la médula, llegan hasta el bulbo y también llegan hasta la protuberancia. También debemos saber que en la sustancia blanca se originan algunos pares craneales, origen medular y siguen hasta la corteza. Uno de ellos tenemos a los filetes o ramos medulares de origen medular del nervio accesorio par onceavo. Eso es lo principal de la sustancia blanca. La sustancia blanca. Bueno, como ya se estudió antes, la sustancia blanca poseía cordones. Cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. A continuación mostraremos los tractos que posee cada cordón de la sustancia blanca. El primero va a ser el cordón anterior. Este presenta a los siguientes tractos: el tracto córtico-espinal anterior, que es la vía motora principal donde llegan aquí todas las respuestas motoras. El siguiente es el tracto vestíbulo-espinal y fibras olivoespinales. Aquí en el dibujo podemos ver que le llaman tracto olivoespinal. Como estos se encuentran en la parte anterior. Y también el tracto espinotalámico anterior. Este actúa en la sensibilidad táctil y las fibras de asociación. Entonces, en el cordón anterior están los tracto córtico-espinal anterior, el tracto vestíbulo-espinal y fibras olivoespinales y el tracto espinotalámico anterior, en el cordón anterior. Siguiendo, vamos al cordón lateral. Estos tractos se van a estar lateralmente. El primero va a ser el tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinocerebeloso anterior. Estos actúan en la sensibilidad profunda inconsciente, que es la encargada de la coordinación y la estabilidad del cuerpo. Siguiendo, vamos a encontrar al tracto espinotalámico lateral. Esta es una vía
analgésica que va a estar controlando lo que es la temperatura y el dolor. Siguiendo está el tracto córtico espinal lateral, que se muestra de rosado, y el tracto ruboespinal, que está debajo del córtico espinal lateral. Entonces, en el cordón lateral va a mostrarse lo que es el tracto ruboespinal, el tracto córtico espinal lateral, el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinocerebroso anterior que va a estar con ayuda del espinocerebroso posterior, que van a estar en la sensibilidad profunda inconsciente. Siguiendo vamos al que es el cordón posterior. Este presenta el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Estos actúan en la sensibilidad profunda inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que se refiere a las sensaciones originadas en tendones, músculos, huesos, dermis profunda o articulaciones. Y también encontramos aquí al fascículo de asociación, que está al lado del fascículo de grácil. Gracias. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo está situado en la nuca. Esta es una prolongación de la médula espinal, por lo que también se la conoce como la médula oblonga. Es a través y gracias a él que los impulsos nerviosos que la médula espinal y el sistema nervioso periférico emiten llegan al cerebro. En el bulbo raquídeo se entrecruzan los nervios que provienen de los hemisferios cerebrales y que bajan por la médula espinal. Los nervios del hemisferio izquierdo se dirigen al lado derecho del cuerpo y los nervios del hemisferio derecho se dirigen al lado izquierdo del mismo. Toda la información de los impulsos que los nervios detectan deben pasar por aquí para que el cerebro pueda tomar una decisión sobre la reacción que el cuerpo tendrá. De la misma manera, la respuesta del cerebro debe ingresar por ahí y tomar camino por la médula espinal y los nervios indicados para llegar a donde la reacción debe ser ejecutada. El bulbo raquídeo tiene a su cargo el control de funciones básicas y vitales, la transmisión de impulsos nerviosos a través de la médula al cerebro, la regulación de las secreciones de los jugos digestivos, el control de la tos, vómito, el estornudo, la deglución y de todos y cada uno de los músculos que intervienen en los procesos del control sobre el sistema del despertar. Interviene la fonación, controla el equilibrio y los movimientos extraoculares. Además de esto, ejerce cierto control sobre la micción. Sus límites son, por arriba con el borde inferior de la protuberancia, mientras que hacia abajo con la deposición de las pirámides. Su dirección en la mitad inferior se dirige hacia arriba y ligeramente hacia atrás, mientras que en la mitad superior hacia adelante y hacia arriba. Configuración externa. El bulbo para su configuración externa va a presentar una cara anterior, lateral y posterior. En su cara anterior va a presentar un surco longitudinal y medio, que es el surco anterior. Este va a tener una área o surco o bulbo protuberancial en una fosita llamada foramen de Hansen. En la parte profunda e inferior de este surco encontramos la deposición de las pirámides. Estas van en la cara anterior, en la cual vamos a encontrar las pirámides anteriores, que son dos cordones que están limitados hacia afuera por el surco preolivar. En la cara lateral es la cara lateral. Esta cara va a estar limitada por los surcos colaterales anterior y posterior. Además va a presentar un saliente elíptico en su porción anterosuperior, conocido con el nombre de oliva bulbar.
que en su tercio inferior va a terminar hacia arriba con la foseta supraolivar, dividiendo en 3 segmentos esta prominencia. Vamos a encontrar que en el tercio inferior está cubierta por fibras que provienen del surco colateral posterior y que se dirigen al pedúnculo cerebeloso. Estas fibras reciben el nombre de fibras falciformes externas. En la parte posterior del bulbo raquídeo encontramos el tubérculo ceniciento de Roldán. La cara posterior. La cara posterior del bulbo, en su mitad inferior, se encuentra el surco medio posterior, al lado de los cuales encontramos los 2 cordones blancos, que son internos o las asas de Boll, y los externos o asas de Bordach. Estos van a aumentar su volumen y se van a ir separando de la línea media para terminar en los núcleos de Boll y de Bordach, a partir de los cuales van a nacer unos cordones que van a dirigirse hacia afuera y hacia arriba y van a limitar un espacio triangular. El vértice de este espacio va a tener una capa epitelial ependimaria conocida con el nombre de membrana de Textiles, que está recubierta en su cara posterior con la piel madre y que constituye la tela coroidea inferior, que está perforada en la parte inferior por un agujero de Mayendel, que es la comunicación entre el ventrículo cuarto y el espacio subaracnoide. Llamada língula. Esta va a estar fijada a los bordes internos de los pedúnculos cerebelosos. En la extremidad inferior de la língula encontramos fibras transversas que provienen de abajo de la comisura y de arriba de la parte inferior de la membrana de Textiles, y conocida con el nombre de ovex o cerrojo. La cara posterior, en su mitad superior, va a formar la porción vulvar del cuarto ventrículo. Esta va a tener un surco longitudinal y medio llamado tallo tálamo, en donde por fuera vamos a encontrar el ala blanca interna o trígono del hipogloso, que va a estar dividida por una cresta vertical en el ala del diáliz, que es el núcleo del hipoglosio propiamente dicho, y el área pluriforme, que es el núcleo intercalado. Por fuera de esta vamos a encontrar una sección, que es la foseta del ala gris, también conocida con el nombre del trígono del neumogástrico, y por fuera por el ala blanca externa o zona estatoacústica, que corresponde a los núcleos vestibulares y cocleares. La configuración interna. Para estudiar la configuración interna nos vamos a basar en 5 cortes. El primer corte se va a realizar en la zona de unión con la médula espinal, que corresponde al extremo inferior. El segundo corte se realiza en la mitad inferior del bulbo, a 2 milímetros superior al extremo inferior. El tercer corte se realiza a 2 milímetros abajo de la cola inferior del cuarto ventrículo. El cuarto corte se va a realizar a nivel del óvex y el quinto corte a nivel de la mitad del olivo vulvar, que corresponde al extremo superior del bulbo. Aquí tenemos el primer corte. En este, el bulbo y la médula va a ser muy parecido a la médula cervical superior, en la que las astas posteriores tienden a diverger y a hacerse transversales. En la zona del izáguer encontramos las raíces del trigémino y vamos a encontrar las raíces emergentes del nervio espinal y la cabeza del asta anterior, y por último vemos una formación reticular muy extensa. El segundo corte, que como ya dijimos es 2 milímetros superior,
se hace muy evidente la decapitación de las astas anteriores entre la cabeza decapitadas y el resto del cuerno. Encontramos sustancia blanca que se interpone, que es proveniente de las haces piramidales cruzadas, y estas se van a cruzar detrás de la línea media y van a decapitar al asta del lado opuesto y van a aislar un núcleo, que es el núcleo ambiguo, o que va a dar fibras para el neumogástrico, espinal y glosofaringio. En las astas posteriores encontramos unos abultamientos. El más interno corresponde al núcleo de Wolff, anterior y externo a este el núcleo de Gordach, y siguiente a la cabeza del cuerno, que es el núcleo que forma el tubérculo de Ceniciento de Ronaldo, en la cara lateral del bulbo. En estos núcleos van a terminar las fibras del cordón posterior. Quiero recalcar que en el segundo corte hay un sistema importante, el sistema piramidal o la decusación piramidal, la cual consiste en que la mayoría de las fibras córtico-espinales, nos referimos al 90%, cruzan el lado opuesto para constituir el tracto córtico-espinal lateral en el cordón lateral de la médula espinal. Una proporción menor de fibras piramidales, el 10% restante, desciende ipsilateralmente para formar el tracto córtico-espinal anterior en el cordón anterior de la médula espinal. A consecuencia de todo lo mencionado anteriormente, esto explica por qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el lado opuesto del cerebro. En el tercer corte, aquí encontramos sustancia gris de las astas anteriores, que se combina con sustancia blanca, formando la sustancia reticular gris. También observamos que los núcleos de Wolff y Burdach y la cabeza del asta posterior están más marcados, y estos poseen fibras que se dirigen hacia adelante y hacia arriba. Se cruzan a nivel de la línea media por delante del epéndimo, atraviesan la sustancia reticular y se colocan por detrás de los haces piramidales, formando el disco medio o cinta de riel medio. En el cuarto corte vamos a ver que permanece la cinta de rol media y vamos a encontrar 3 núcleos de cada lado peripendimarios, que van a ser el núcleo del solitario, que es más posterior y cóncavo hacia afuera, el núcleo vago espinal y el núcleo del hipogloso. Vamos a encontrar que aún permanece el núcleo ambiguo desde la decapitación del asta anterior, y por delante de este encontramos los olivos accesorios internos y externos. Los internos son los verdes y los externos son los de color azul. A partir de los núcleos de Wolff y Burdach y el principal del asta posterior, van a salir fibras que se dirigen hacia adelante y hacia adentro, formando arcos centrales llamados como fibras arciformes internas, marcadas aquí con blanco. El quinto corte es por la parte media de los olivos. Aquí vamos a encontrar los núcleos arciformes que se encuentran en la parte interna de las pirámides anteriores. La oliva vulvar es sustancia gris plegada convexa hacia afuera y plegada hacia adentro, y va a tener en la porción antero-interna y póstero-interna los olivos accesorios. Y esta es la que se encarga de producir el levantamiento que cuando estudiamos la cara externa del bulbo llamamos oliva vulvar. La cinta de Resil permanece aún y encontramos el haz longitudinal posterior, que es posterior a la cinta de riel media y está colocado a cada lado del rafán visto de color morado. Está por delante del cuarto ventrículo y termina en los núcleos de origen de los labios motores y craneales raquídeos.
Esto va a constituir los haces vestíbulo espinal y tecto espinal. Después encontramos el tallo del tálamo. Y a sus lados por fuera las alas blancas internas que se forman por el núcleo del hipogloso. Por fuera las alas grises del núcleo motor del neumogástrico y por fuera de estas últimas las alas blancas externas que, como ya habíamos mencionado, vienen de los núcleos vestibulares. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas, como tenemos el encéfalo, la médula espinal y los nervios, que tiene como una función importante la de controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interacción y la relación del organismo con el medio externo. Vamos a verificar cada una de las estructuras que compone el sistema nervioso. Podemos mencionar que el sistema nervioso en sí está conformado por dos grandes subsistemas, como es el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, dentro del cual se distribuyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. Como podemos observar, el tejido nervioso del sistema nervioso periférico, el cual se puede apreciar de color amarillo, y las estructuras del sistema nervioso central las vamos a ir determinando una por una en cada una de sus ubicaciones. En la estructura de un adulto, el sistema nervioso está conformado por el telencéfalo, el cual está conformado por el cerebro y los ventrículos laterales. De una forma vertical descendente tenemos el diencéfalo, el cual está conformado por el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el tercer ventrículo. A continuación tenemos el mielencéfalo, conformado por el bulbo raquídeo, la parte interior del cuarto ventrículo, el mesencéfalo por el acueducto y el mesencéfalo. Podemos destacar también que el bulbo tiene tres funciones, se podría decir de alguna forma, como el centro respiratorio, el centro cardiocirculatorio y el centro vasomotor. Vamos a centrarnos en la ubicación del encéfalo. Como decíamos, el encéfalo está conformado por el cerebro, el cual se encuentra protegido por la bóveda craneana y cada una de sus membranas, que son las meninges, en las cuales tenemos la dura madre, la aracnoides y la pía madre. El frontal, los huesos que conforman la bóveda craneana son los huesos de la cabeza, los cuales tenemos el frontal, los parietales, el occipital, y los temporales. Aquí se puede apreciar el cerebro protegido por cada una de sus capas, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la que se encuentra de color celeste. Aquí podemos observar ya el cerebro con cada uno de sus lóbulos, los cuales van a cumplir diferentes funciones. Vamos a determinar también lo que es la ubicación de los componentes del tronco encefálico, los cuales estaba compuesto por el mesencéfalo, el puente, el bulbo. Pero también podemos apreciar que en esta estructura anatómica que está de color celeste, que se encuentra en la parte posterior, el cerebelo. Aquí se puede apreciar de una mejor manera los componentes del tronco encefálico. Como tenemos
el mesencéfalo en una línea descendente, vertical descendente, tenemos el puente y el bulbo. En esta dirección, siguiendo hacia abajo, vamos a encontrar la médula espinal, que vamos a ver en una figura subsiguiente. En esta figura vamos a poder observar de una mejor manera la médula espinal. Cabe mencionar que la médula espinal también está protegido por la dura madre y las meninges, al igual que en la parte del cerebro. Aquí se encuentra la médula espinal, el bulbo, un poco más hacia arriba el puente y más arriba el mesencéfalo. Para apreciar de una mejor manera y el cerebro, con cada uno de sus lóbulos que va a cubrir funciones específicas y esenciales en el ser humano. Que vamos a quitar por un momento para determinar de esta forma la estructura en un adulto. Podemos apreciar de mejor manera la médula espinal, el bulbo raquídeo, el puente, el mesencéfalo. Las tres estructuras que hemos mencionado forman el tronco encefálico. En la parte posterior podemos apreciar el cerebelo. Y continuando hacia más arriba tenemos ya las estructuras que formamos hace un momento, que es el cerebro, como se puede apreciar acá. Esta es la estructura del sistema nervioso. Cabe mencionar que en esta estructura nos falta apreciar los componentes del sistema nervioso periférico, que los observamos en la parte de acá, en este siguiente gráfico. Se puede apreciar todo el sistema nervioso en un conjunto, tanto los componentes del sistema nervioso periférico como del sistema nervioso central. La irrigación del sistema la irrigación cerebral en una persona adulta es de 50 a 65 milímetros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Por lo tanto, en el encéfalo, esta cantidad en el ser humano asciende a 750 a 900 mililitros por minuto. Comprende además el 2% del peso corporal y utiliza el 20% de oxígeno y de glucosa para realizar cada una de sus funciones. La regulación del flujo sanguíneo cerebral está relacionado con el metabolismo tisular y varios factores metabólicos contribuyen a la regulación de este flujo sanguíneo. Son los componentes del sistema nervioso central, pero ahora vamos a observar los componentes del sistema nervioso periférico, que está formado por nervios que conectan el encéfalo, la médula espinal con otras partes del cuerpo, como podemos observar. Podemos observar que los nervios conectan el encéfalo con otros sistemas auditivo, motor, olfatorio y los nervios que conectan la médula espinal con otros sistemas, órganos y aparatos. A continuación vamos a determinar o se va a realizar la explicación de cada uno de los componentes, sus funciones principales, la ubicación anatómica y la importancia que tiene cada una de las estructuras en el buen funcionamiento de nuestro sistema.